Bueno, esta es la primera de 4 clases sobre envolventes. En esta primera parte vamos a ver las funciones y requerimientos de las envolventes y los distintos tipos estructurales para cerramientos superiores. ¿Cuáles son las decisiones del proceso de diseño que inciden sobre la resolución constructiva? Todas. En este aspecto queremos destacar una convicción, un concepto que tenemos, que es que no existe el diseño tecnológico y el diseño arquitectónico como dos unidades escindidas, separadas entre sí. El diseño es uno solo. El diseño arquitectónico incluye el diseño tecnológico. No se hace un diseño arquitectónico y después se le incorpora la tecnología, las estructuras, las instalaciones, la constructividad. Eso nace desde las primeras ideas de partido. Estas decisiones tecnológicas se toman en base a las características del proyecto, localización, programa, requerimientos, recursos disponibles, el contexto de producción y por supuesto la imagen que querramos brindar y el impacto medioambiental que produce cada una de ellas. En ese sentido, fíjense ustedes cómo desde las exploraciones iniciales uno va definiendo cuáles son los requerimientos en cuanto a confort, a instalaciones, a equipamiento específico o a terminaciones que quiere lograr por cualquiera de las razones que habíamos enumerado anteriormente. Y justamente todas estas ideas se manifiestan y se materializan a través de las envolventes. Por eso vamos a empezar a profundizar ahora sobre este tema. Bueno, justamente, ¿cuáles son los requerimientos que tienen las envolventes? Por un lado, hay un requerimiento estructural, la envolvente como soporte. También la envolvente como filtro ambiental, en ese sentido debe ser estanca, debe brindar confort al interior, debe brindar y proveer al edificio de una imagen, y todo esto lo tiene que hacer dentro de un marco de eficiencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de soporte nos referimos a que no se caiga resistiendo las fuerzas que puedan actuar sobre la envolvente, tanto cargas gravitatorias como en cuanto a estabilidad, resistiendo empujes horizontales. La estanqueidad es para que no se cuelen agua de lluvia, viento, polvo, etcétera. El confort nos referimos a confort térmico, acústico. También el tema de la privacidad, de la opacidad y la transparencia y de la seguridad. De esto hablamos algo en el primer teórico. Con respecto a la imagen que va a brindar como objeto arquitectónico, ¿no es cierto? Y todo esto debe hacerlo con una adecuada relación entre el costo y el beneficio de la... En ese sentido, piensen ustedes cómo se desarrolla un proceso de diseño. El proceso de diseño comienza con lo que se llama normalmente las exploraciones iniciales. Se definen los requerimientos, se plantea el programa en función de los requerimientos, se plantean las premisas de diseño, y ahí es importante que ya desde el principio, en las primeras premisas de diseño, surjan premisas tecnológicas también. Con respecto, por ejemplo, a orientaciones, a confort térmico, todo lo que estuvimos viendo recién. Y después recién se empiezan a plasmar ideas de partido o a tirar ideas de partido, a esbozar, que deben dar respuesta a las premisas de diseño que se plantearon en función de los requerimientos que teníamos. Por supuesto, el proceso de diseño no es un proceso lineal, se retroalimenta, ¿no es cierto? Un proceso circular, se vuelve atrás, se replantean cosas, se corrigen y se sigue adelante otra vez. Y justamente para el desarrollo de la idea, y como estamos hablando de las envolventes desde el punto de vista estructural, una de las funciones que deben cumplir la estructura en sí es cubrir luces, transmitir las cargas gravitatorias al suelo y brindar estabilidad al edificio soportando los empujes horizontales. Bueno, y ya acá surge una de las primeras decisiones de diseño que hay que tomar, ¿no? Cuándo usar planos portantes y cuándo trabajar con estructuras independientes. En general voy a usar planos portantes, muros portantes, cuando tenga suficiente planos macizos, ciegos, como para hacerlos trabajar en forma portante.
Segundo, cuando las cargas no estén excesivamente concentradas, si yo tengo cargas concentradas muy grandes, por ejemplo, vigas de grandes luces, no las hago apoyar en general sobre un muro portante, sino sobre una columna. Tercero, cuando el material que yo elijo para materializar los muros tiene suficiente resistencia a compresión como para tomar las cargas gravitatorias. Y también voy a usar planos portantes cuando mi suelo de apoyo, el manto de apoyo, tiene muy poca resistencia y yo necesito distribuir mucho las cargas. Entonces me conviene por ahí usar planos portantes que reparten las cargas y no puntualizarlas como ocurre con una estructura independiente. Bueno, y por el contrario, ¿cuándo voy a usar estructura independiente? Voy a usar estructura independiente cuando yo necesito tener grandes vacíos, porque por algún motivo necesito tener vanos importantes o he decidido que así sea, grandes aventanamientos, plantas libres, etcétera, que me dejan planos macizos demasiado pequeños. En ese caso no los uso como portantes. También usaré estructura independiente cuando las cargas que tengo están concentradas o sean cargas muy importantes como para transmitirlas a una mampostería, apoyarlas sobre un muro. Vuelvo al ejemplo de la diapositiva anterior. Si vengo con una viga de una luz muy importante y que tiene una carga importante, no la apoyo en general sobre un muro, sino sobre una columna. También cuando mi suelo superficial tiene muy poca resistencia, entonces necesito irme a profundidad. Ahí puedo trabajar con estructura independiente. Ya vamos a hablar de esto cuando veamos fundaciones, apoyarlas sobre pilotes e irme a buscar a profundidad un suelo resistente, un manto resistente. Y finalmente voy a usar estructura independiente cuando por algún motivo yo necesite o quiera, como decisión de diseño, liberar la envolvente con respecto a la estructura. Bueno, cuando voy a trabajar con estructura independiente, tengo que tener en cuenta que la estructura independiente demanda una coordinación dimensional. Por ejemplo, si yo tengo distintas separaciones entre las columnas, lo que implica que voy a tener vigas largas y vigas cortas, estas vigas van a tener distinta altura. No quiere decir que no pueda hacerse, sí que lo tengo que tener en cuenta y que no me encuentre con la sorpresa de que esto me varía espacialmente después o funcionalmente mi proyecto. También, si yo tengo muros ciegos y pongo columnas y desperdicio ese muro, estoy teniendo un muro que podría trabajar como portante y lo estoy usando simplemente como cerramiento, pero lo estoy construyendo, con lo cual podría aprovecharlo y hacerlo trabajar como muro portante. En este sentido, quiero recordarles que perfectamente en una vivienda se puede trabajar con estructuras mixtas, es decir, combinación de estructura independiente y muros portantes. Y por último, también recuerden lo que dijimos antes, que la estructura independiente me permite cerramientos exteriores absolutamente libres, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que decíamos en la diapositiva anterior, recién, que en un proyecto perfectamente pueden coexistir los dos tipos de estructuras, muros portantes y estructura independiente. Esto si existen partes del proyecto que tienen requerimientos diferentes, ya sean funcionales, formales. Funcionales me refiero, en algún lado necesito por ahí plantas libres y en otro no. Del punto de vista formal, quiero liberar, tener grandes vanos, liberar el muro exterior. Cada uno tiene un potencial a explotar, no hay uno mejor y otro peor, tanto desde el punto de vista estructural como expresivo. Eso es cuestión de diseño y es una decisión de diseño que deben tomar. Pero no debe ser por descarte, digo, tiene que ser fundamentada. Bueno, habíamos dicho antes que la estructura tenía como funciones, por un lado, cubrir las luces, esto lo hacen las losas y las vigas, transmitir cargas al suelo a través de las columnas o de los muros y de las fundaciones y además contener empujes horizontales. Esto lo hace el sistema de muros portantes que tienen que ser sismo resistentes también para ello
y o en una estructura independiente uno lo puede materializar mediante pórticos, tabiques o interacción entre pórticos y tabiques. También se pueden contener empujes horizontales mediante triangulaciones. Acá vemos en los gráficos, arriba a la derecha, cómo cubrimos luz con una losa. ¿Qué pasa en la foto de abajo de la derecha cuando tenemos un hueco, digamos, un vacío en ese plano superior, provocado, por ejemplo, por una escalera? Bueno, tendremos esa losa que armarla en la otra dirección o si se va a ver interrumpida la dirección de descarga por el vano, tendrá que tener una viga de borde, ya sea una viga colgada o una viga invertida. También en el caso de techos inclinados, por ejemplo, y techos de madera, se va a trabajar probablemente con cabios y todo esto va a generar una expresión espacial distinta que tiene que ser decidida y elegida por el diseñador. Bueno, con respecto a la otra función que tiene la estructura, que es transmitir las cargas al suelo, ustedes piensen, y sobre todo si vamos a trabajar con muros portantes, las cargas gravitatorias deben ser transmitidas, y esto lo dice el reglamento CIRSOC, deben ser transmitidas de un muro a otro muro inferior. No se puede poner un muro portante apoyado sobre la losa, ¿sí? Salvo que tuviera una viga por debajo el muro portante que lo sostenga, pero no puede, si no tiene una viga, no puede apoyar sobre la losa, tiene que apoyar sobre otro muro portante en la planta baja. ¿M? Con lo cual no puede haber desfasaje de muros, salvo que, repito, el muro de arriba esté apoyado sobre viga, nunca sobre losa. Esto lo dice el reglamento CIRSOC y es de cumplimiento obligatorio y tiende a evitar los esfuerzos de corte que se producen entre los dos muros desfasados y o momentos flectores muy importantes en un entrepiso. Bueno, acá ven ustedes algún trabajo del año anterior de algún compañero y ven en donde están los círculos amarillos, los muros de planta alta descargan sobre vigas, en ese sentido estaría bien. Después habría que ver el muro fachada, que hay un doble muro que la viga no lo está tomando, pero en el muro del baño y en el muro fachada en principio hay una viga que es la que recibe el muro de la planta alta. Son los que están marcados con círculos en amarillo. Por el contrario, el círculo que está en rojo, hay un muro que apoya directamente sobre la losa y eso constituye un error y no está permitido por el reglamento. Bueno, acá ven de nuevo otro muro que marcado en círculo amarillo en donde hay una viga que toma el muro de planta alta y esa es la forma correcta de hacerlo. Bueno, simplemente hemos querido mostrarles ejemplos de compañeros de ustedes de años anteriores. Fíjense de nuevo esos, los que están marcados en amarillo, muros que no apoyan sobre ninguna viga, apoyan directamente sobre la losa de entrepiso. Y también hay un error en el balcón, en la salida al balcón. Fíjense ustedes que no hay un rebaje de losa. Tengan en cuenta que ese balcón va a llevar una cubierta de techos, lo que vulgarmente se llama la carga del techo, un relleno dependiente, todas las aislaciones, eso ocupa espacio. Entonces, si yo pongo eso sobre la losa del voladizo, quiere decir que cuando salga al balcón voy a tener que subir un escalón para salir al balcón. Con lo cual, además de ser antiestético y ser incómodo, implica que si por algún motivo se llena de agua o se inunda el balcón, va a volcar hacia adentro del dormitorio. Por ello hablábamos de que es necesario, en el primer teórico lo hablamos, que es necesario plantear los rebajes de losa en los balcones, en las terrazas, porque estos rebajes de losa dejan el espacio para poder alojar la carga del techo, la cubierta de techo. Bueno, y nuevamente, siguiendo con trabajos de compañeros, vemos un muro de planta alta que apoya sobre la losa y esto no está permitido por el reglamento. El reglamento solo admite que se puedan apoyar muros sobre losas sin viga por debajo cuando se trate de tabiques no portantes
que tengan un peso propio despreciable, como sería un tabique de placa de roca de yeso, marca comercial, lo que uno está acostumbrado a llamar tabiques tipo Durlock. ¿eh? Es el único caso o alguna tabiquería de madera divisoria, es el único caso que el reglamento admite apoyar directamente tabiques sobre losa sin que haya viga y por supuesto sin que haya continuidad de un muro portante en planta baja. Pero cuando se trata de un muro portante o aún de un muro no portante, pero que sea de ladrillo, de cualquier tipo de bloque, por el peso propio que tiene, requiere de una viga por debajo. En el caso de los muros no portantes, de ladrillos, está permitido apoyarlos sobre losa solo si la losa fuera nervurada, no en el caso de losas macizas. Bueno, y en el caso de los empujes horizontales, para muros portantes estamos hablando, la estabilidad para evitar el vuelco de los muros, eh, se distingue cuando consideramos la dirección de los esfuerzos en el eje axial del muro, o sea, en el mismo plano del muro, y cuando son perpendiculares al muro que tratan de volcarlo. En cualquier caso, siempre se trabaja con un sistema de muros para que siempre cada muro vaya, o todos los muros que están en el eje axial, digamos, del esfuerzo, sean quienes tomen la carga. Bueno, de acuerdo a lo que decíamos recién, estos sistemas de muros, cuando hemos decidido trabajar con muros portantes, van a tener que estar vinculados entre sí y con todos los demás muros para conferirle rigidez al sistema ante los esfuerzos horizontales. En las próximas diapositivas vamos a ir viendo cómo esta planta que corresponde a esta vivienda de la foto, cómo se eligen dentro de la planta cuáles son los muros portantes que podemos utilizar. Antes que nada, recuerden ustedes lo que ya han visto en primer año, que siempre vamos a tener que contar en nuestro diseño estructural, en nuestra planta, con como mínimo tres planos sismo resistentes, dos de ellos en una dirección y uno en otra, como mínimo, ¿sí? No pueden ser los tres paralelos y tampoco pueden ser los tres concurrentes. En este caso, en esta planta, empezamos a marcar cuáles son los planos que disponemos, que son ciegos, que tienen alguna longitud suficiente como para poder ser considerados sismos resistentes. Y bueno, encontramos planos en X y planos en Y. Recuerden que con que tengamos dos planos en un sentido y uno en el otro, ya alcanza. De todos modos, si tenemos más, es mucho mejor, por supuesto. Bueno, ante todo vamos a recordar que el reglamento CIRSOC exige que todo aquel muro que sea portante a carga gravitatoria debe ser sismo resistente. Y tiene una razón de ser esto que dice el reglamento. Es porque en caso de un sismo importante, si se cae un muro no portante, el muro en sí no provoca tanto daño a las personas y a los bienes. En cambio, si se cae un muro portante, atrás del muro se cae la losa, se cae el techo y el techo sí seguramente va a producir estragos, muertos o heridos. Por eso el reglamento sabiamente dice todo aquel muro que sea portante, que esté sosteniendo, que tenga cargas gravitatorias más allá de su peso propio, que esté sosteniendo un techo, obligatoriamente tendrá que ser sismo resistente. ¿Cómo hacemos para que un muro sea sismo resistente? Bueno, por empezar lo tenemos que encadenar, lo tenemos que envolver en un enmarcado de hormigón armado, con encadenados verticales, encadenado horizontal inferior y encadenado horizontal superior. Entonces, por lo pronto vamos a ver todos los muros donde apoyan los cabios, obligadamente van a tener que ser los cabios del techo de madera me refiero, van a tener que ser sismo resistentes. Otra característica que tienen que tener los muros para poder ser sismo resistentes es que tienen que tener capacidad portante.
Es decir, tienen que estar construidos con mampuestos de calidad portante. Si yo tuviera mampuestos, un muro de mampostería de ladrillos huecos, de tabiques huecos, de tubo horizontal que no tienen capacidad portante, por más que yo lo enmarque con un encadenado sismo resistente, no va a ser un muro, un plano sismo resistente, porque no tiene capacidad de carga. Por otra parte, tiene que tener una relación entre su largo y la altura, que va de eje a eje de encadenado, se considera, que tiene que rondar 2,5, es decir, se trata de lograr muros más bien apaisados, vistos en vista, y no planos verticales muy altos y de poco ancho. Por eso también el reglamento establece largos mínimos. ¿Eh? En este caso, todos los muros que están recibiendo los cabios deben ser sismo resistentes. Bueno, y acá tendrían ustedes un esquema de cómo funcionaría la marcha de las cargas para losas y muros portantes. En el gráfico de abajo, dos losas continuas armadas en la misma dirección. Y fíjense que los tres planos de muros portantes son los tres paralelos. Es decir, si yo tuviera esta configuración de mi edificio, de mi vivienda, me estaría faltando un plano sismo resistente en el sentido donde van las cargas, donde descargan las losas, ¿no es cierto? Perpendicular a esos muros que están marcados en rojo. Bueno, y acá ven ustedes, en el caso de estructura independiente, con losas armadas en una sola dirección, donde yo solo tengo vigas en el sentido de descarga de las losas, son las que están marcadas en rojo las vigas, y descargan son las columnas que están en anaranjado, y en el gráfico de abajo, la losa armada en dos direcciones, y en ese caso tengo vigas en X y en Y. Ustedes ya habrán visto en estructuras y si no ya lo van a ver, que cuando van a predimensionar las vigas, nosotros acá lo que queremos en nuestra materia es que ustedes tengan noción más o menos de qué medidas hablamos. Para vigas de hormigón armado, más o menos la altura de la viga se podría considerar con L sobre 12, la luz que cubre la viga dividido 12. En el caso de vigas de madera, L sobre 20 y en caso de vigas metálicas, L sobre 25. Con eso, esto no es un dimensionado, eso lo van a aprender en estructura, sino que simplemente lo que queremos es que puedan predimensionar para que pongan medidas y dimensiones coherentes a los elementos estructurales. Bueno, en esta foto ven ustedes el encofrado de una losa en donde ven también las dos vigas que están armadas, que son vigas colgadas. Fíjense cómo se interrumpe el encofrado del tablero de fondo de la losa, porque la viga es colgada, cae hacia abajo, ocupa todo el espesor de la losa y hacia abajo. Eh, Probablemente hay alguna viga de borde que llevará el encofrado que se ve arriba en el borde superior izquierdo, que probablemente esa viga de borde será una viga invertida. Con respecto a las columnas, antes que nada distingamos que son dos cosas distintas las columnas que corresponden a estructuras independientes, son totalmente distintas de los encadenados verticales. Los encadenados verticales, igual que los encadenados horizontales, superior e inferior, son tensores. Todos los encadenados son tensores, sirven para enmarcar el muro y conferirle al paño de muro resistencia a tracción, por eso son tensores, que la mampostería no tiene resistencia a tracción. En cambio, cuando hablamos de estructura independiente, de vigas y de columnas, las columnas de una estructura independiente trabajan a compresión, las vigas trabajan a flexión.
En el caso de las columnas, el reglamento CIRSOC dice que las columnas deben dimensionarse, por supuesto, pero la dimensión mínima de una columna es 20 por 20 centímetros. En cambio, cuando era un encadenado vertical que no trabaja a compresión, trabaja como un tensor a tracción, los encadenados verticales, las dimensiones mínimas, igual que los horizontales, es de 12 por 12 centímetros. Bueno, acá ven ustedes cuáles son los distintos tipos estructurales que hay para planos horizontales, sean horizontales o inclinados, ¿no es cierto? Tenemos losas macizas, losas nervuradas, que es cuando son nervuradas en una sola dirección, llevan los nervios principales, tienen nervios transversales, pero son de repartición estos. Las losas casetonadas, que son las nervuradas en dos direcciones, ¿m? A esas se les llama losas casetonadas. Luego las losas de viguetas pretensadas, que van cubiertas con bloques, sean cerámicos, de hormigón o de poliestireno expandido. Y luego techos de madera y estructuras metálicas. Bueno, acá ven ustedes las losas macizas. Las losas macizas tienen un espesor, una altura máxima de 13 centímetros. Cuando superan los 13 centímetros el predimensionado, ya se pasa a losas nervuradas. Por supuesto, estas losas tienen, como ustedes ya lo han visto en primer año, una zona comprimida en la parte superior y una zona de tracción en la parte inferior, esto es en el tramo. Cuando hay continuidad de losas a través de un muro o de un apoyo, digamos, sobre el apoyo se invierte y tenemos tracciones en la parte superior. Tenemos lo que se llaman momentos de negativo. Como acá la zona traccionada está en la parte inferior, entonces las armaduras, tanto la principal como la de repartición, van justamente en la zona traccionada. Para predimensionar estas losas, tomamos desde la altura L sobre 30 hasta L sobre 55. ¿Por qué es esto? Bueno, si es armada en una dirección o en dos direcciones y si tiene continuidad en una dirección, digamos, en un solo lado, en dos lados, en tres lados o en cuatro de sus lados. En función de eso va variando L sobre 36, L sobre 40, L sobre 45, L sobre 50 y L sobre 55. Cuando del predimensionado que habíamos visto antes nos da que la altura de la losa es mayor a 13 centímetros, pasamos a una losa nervurada. Ahí elegiremos si la armamos en una dirección o en dos. Y acá quiero hacer una aclaración. No es necesario que porque la forma sea cuadrada o con un rectángulo menor a la suma de dos cuadrados, no es obligatorio que esté armada en dos direcciones. Yo puedo armar en una sola dirección aunque la losa vista en planta sea cuadrada. Yo elijo en cuántas direcciones armo. Cuando armo y decido que mi losa sea en una sola dirección, tengo los nervios principales, que son los que están marcados en marrón acá en el gráfico. Estos nervios habitualmente van cada 50 centímetros medido de eje a eje de nervio. Estos nervios suelen tener 10 centímetros de ancho cada uno. Eh, porque comercialmente los molones de telgopor que se suelen poner al medio tienen 40 centímetros, entonces yo tengo 50 de eje a eje y los nervios miden 10, me dejan 40 libre de separación, que es lo que toma el molón de telgopor. Y tengo nervios transversales que van a distancias variables de entre 1,70 m como mínimo hasta 2,50 m como máximo. Es decir, si yo tengo una losa de hasta 3 metros de luz, puedo poner un solo nervio transversal al medio. Si ya tengo una losa de 5 metros o de 4 metros, bueno, ya me conviene tener un nervio al medio, ¿no es cierto? Ahora, si yo tuviera una losa de 6 metros de luz o 5 metros 50 de luz, tal vez me convenga poner dos nervios transversales. Para la construcción de estas losas se pueden usar con casetones a la vista
es decir, que el encofrado que uno usa sea recuperable, o con los cajones perdidos. En el caso de los cajones perdidos, lo que habitualmente se utiliza son molones de telgopor que quedan perdidos justamente entre nervio y nervio. Estos son los que yo les decía recién que vienen de 40 centímetros de ancho. Por eso los nervios que tienen 10 centímetros cada uno tienen 50 de eje a eje de separación. Hay un error en el dibujo ahí donde dice 40 de separación. Eso es si yo usara algún otro tipo de cajón. Es decir, yo puedo usar el cajón de la medida que quiera. Lo que comercialmente viene es el telgopor de 40 centímetros que más los 5 y 5 que tengo de cada nervio, la mitad de cada nervio, me da 50 de separación de eje a eje. En el caso de los casetones recuperables, dan esta forma de cuña en los nervios justamente para poder sacar hacia abajo el cajón. La idea de la losa nervurada es que yo en la zona traccionada, en la zona comprimida tengo una capa de compresión de hormigón armado. Y en la zona traccionada, donde trabaja el acero, solo dejo los nervios y el resto saco el hormigón improductivo para disminuir el peso propio de la losa y lo reemplazo por telgopor o por aire. Eventualmente lo puedo reemplazar también por bloques cerámicos o de hormigón también, pero huecos me refiero. Acá ven ustedes y pueden apreciar el ejemplo de la losa nervurada con bloques utilizados como encofrado perdido del nervurado, ¿no es cierto? Ya sean cerámicos o sean de hormigón. Y ahí está como tiene 50 centímetros de eje a eje de nervio. Lo que veíamos recién en el esquema, lo vemos acá en una foto y vemos cómo se han colocado ya sobre el tablero de fondo los bloques de hormigón en este caso y dejando por supuesto los nervios entre ellos, se les coloca la armadura de los nervios, se aprecian las vigas principales, asoman hacia arriba las columnas del piso siguiente, los hierros que van a quedar en espera para esas columnas, y ya está armada la capa de compresión de 5 centímetros que va por encima de los molones, de los bloques estos. Esa capa de compresión es la que unifica todos los nervios, y esa sí es de hormigón armado y lleva una armadura mínima cada 30 por 30 centímetros, 3 hierros por metro, 33 por 33 de hierro del 4,2. Es la armadura mínima, esa solicitada por reglamento. De todos modos, tanto la altura de esa capa de compresión como su armadura se calcula. Visto desde abajo, al desencofrar, una vez hormigonado, cuando desencoframos, se aprecian los nervios principales y los nervios secundarios. Los principales son los que ustedes están viendo cada 50 centímetros. Los secundarios son, bueno, el único que están viendo secundario que va en la dirección transversal. Eh, Se ha aprovechado ahí el nervio secundario para tirar también la instalación, las cañerías de instalación eléctrica, los caños corrugados. Y fíjense cómo hay molones de telgopor en este caso entre nervio y nervio, y por debajo se ha dejado puesto un metal desplegado, que es como una malla metálica, cuya función es que se pueda aplicar un cielo raso aplicado sobre la losa. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera dejado esta malla y quisiera revocar después esta losa desde abajo, el cielo raso, el mortero del revoque no tendría adherencia sobre el telgopor y se desprendería. Por eso se deja puesta esta malla antes de hormigonar. La malla queda atrapada en el hormigón de los nervios y de este modo ahora se hace un castigado de concreto de mortero cementicio 1.3
obviamente sin cal para no atacar y no degradar, no oxidar el metal desplegado, y después se hace el grueso y el fino ya así con cal en el cielo raso. Pero la idea de ese metal desplegado justamente es dar, digamos, el mordiente para el revoque. Bueno, en esta diapositiva y en las próximas van a ver ustedes molones de telgopor en la losa narburada. La armadura de hierros más chiquitos que ven por encima es la armadura de la capa de compresión y lo que están viendo es un nervio transversal, acá en primer plano, un nervio transversal ya armado. Lo mismo van a seguir viendo en las próximas diapositivas. De nuevo observan los molones de telgopor, en la armadura de la capa de compresión, alcanzan a ver la separación y los estribos de los nervios y en primer plano están viendo una viga. ¿Mm? Es similar a lo de recién, ven ustedes los nervios, cómo los hierros que llegan por abajo de los nervios se introducen en la viga esta de borde y además tienen un refuerzo, un adicional de armadura que está caballeteada para tomar los momentos de negativo en el apoyo y en la parte a 45 grados del caballeteado toma también los esfuerzos de corte que se producen justo al lado del apoyo. En esta diapositiva ven el encofrado de una viga invertida que va contra la medianera. Hay un rebaje de losa, si ustedes aprecian, en donde se interrumpen los molones de telgopor, ven una losa bandeja para alojar probablemente instalaciones sanitarias. Bueno, y acá de nuevo ven los nervios principales y ven que los estribos, que son de ramas abiertas, sirven de paso para sostener los molones de telgopor que no se muevan, que no se vuelen con el viento. Estos estribos de ramas abiertas se colocan generalmente en el tramo de los nervios y cuando se llega a los bordes que ya trabajan a corte, generalmente ahí se colocan estribos de rama cerrada, es decir, armando el estribo clásico que conocemos con la forma como de una letra O, que ese trabaja a corte. El de ramas abiertas no trabaja a corte, pero bueno, justamente en el tramo se pone para sostener con las ramas abiertas el telgopor para que no se vuele y de todos modos no hay esfuerzos de corte, entonces no tiene sentido hacerlo cerrado. Decíamos antes que las losas nerburadas podían ser armadas en una dirección o en dos direcciones. Habitualmente cuando están armadas en dos direcciones se denominan losas casetonadas. La losa armada en una sola dirección se llama simplemente nerburada. Fíjense cómo en este caso, bueno, la medida de los casetones depende de cuál sea el molde que vamos a utilizar y obviamente el tamaño de los nervios y su armadura dependerá, la sección y cantidad de hierros que lleve en cada nervio, dependerá del tamaño del molde que uno use para el cajón. Si separa más los nervios, obviamente los nervios serán de mayor dimensión y mayor armadura. ¿Mm? Lo que quiero recalcar, que ya se los dije anteriormente, es que no necesariamente el hecho de que una losa sea cuadrada o con tendencia a ser cuadrada, que ocupe menos de 2 cuadrados en caso de que sea rectangular, no me obliga a armarla en dos direcciones. Yo elijo si quiero armarla en una o en dos direcciones. Puedo tener una losa cuadrada y yo elijo armarla en una sola dirección. En el caso de la losa nervurada, esto es especialmente importante porque a veces para luces chicas, 4 o 5 metros, que es lo que ustedes van a manejar en una vivienda unifamiliar, con armarla en una sola dirección me va a alcanzar probablemente. Por supuesto tendré algún nervio transversal, pero me ahorro todos los otros nervios en el otro sentido con respecto a si la armara en dos direcciones. Y eso significa mucho material y mucha mano de obra. En definitiva, el ahorro económico es muy importante. Acá pueden apreciar ustedes cajones recuperables metálicos, por eso tienen una forma como piramidal para poder extraerlos y quedará el hormigón a la vista luego. Se aprovecha también capa de compresión,
eh, sectores de nervios para tirar las instalaciones eléctricas. También existe la posibilidad, ya cada vez más en uso, de no ocupar estos espacios o estos elementos estructurales con cañerías, sino llevar luego las cañerías por debajo de la losa y aplicar y poner un cielo raso suspendido que las tape. Acá pueden ver ustedes cómo se han envuelto los moldes antes, por supuesto, de colocarlos con algún film antiadherente para permitir el desencofrado y que quede el hormigón a la vista perfecto en su terminación, como van a ir viendo en las diapos siguientes. De nuevo, la misma obra de la diapositiva anterior. Ven ustedes los nervios en ambos sentidos, en una losa casetonada. Los cajones, estos son los moldes, son metálicos recuperables y van envueltos en este caso, justamente como decíamos, para poder extraerlos y que quede el hormigón a la vista. Ahí otro tema que queríamos hablar, hablando del desarrollo de la idea, como desde el principio, cuando uno empieza a plantear los primeros esbozos, los primeros croquis preliminares del diseño, es importante empezar a pensar por dónde vamos a hacer la traza de todas las instalaciones, todas las subidas y bajadas de fluidos, por ejemplo, subidas de agua al tanque de reserva, bajadas para distribución de agua, bajadas a calefones, bajadas cloacales de baño de planta alta, ventilaciones, etcétera. Si todo esto lo vamos a hacer con un rebaje de losa, lo vamos a hacer con cañerías cloacales colgadas de la losa y cubiertas por debajo con un cielo raso, si vamos a, que es altamente aconsejable, disponer alguna montante, un espacio técnico vertical, un ducto para las bajadas cloacales, pluviales, ventilaciones de calefactores, ventilaciones de calefón, etcétera. En esta diapositiva pueden ver ustedes cómo se ha colgado la instalación cloacal, se perfora la losa a la salida del inodoro, digamos, y se cuelga toda la traza horizontal de la instalación cloacal y luego se la va a cubrir con un cielo raso, que acá se ha planteado la estructura de perfiles galvanizados y luego se cerrará con placas. Acá ven ustedes cómo también de nuevo se han colgado justo sobre cocinas tipo cajones, ¿no es cierto? Que de paso se pueden aprovechar como está ahí para poner bocas de iluminación. Ahí se puede aprovechar para colocar los muebles de alacena, tapando desde abajo ese cajón y con iluminación sobre el plano de trabajo de la mesada. Probablemente esto, y acá se alcanza a ver en el primer plano arriba a la derecha, cómo ya se están colocando las placas de Durlock tomadas a la estructura galvanizada. De nuevo otro tanto, igual que como veíamos en la diapo anterior. Bueno, la otra opción, si uno no quiere colgar instalaciones, consiste en hacer lo que se llaman losas bandejas, losas rebajadas, para en ese rebaje aprovechar a meter toda la traza horizontal, esto en donde hay baños, por ejemplo, locales sanitarios en planta alta, por encima de la losa de entrepiso, uno hace el recorrido horizontal de las cañerías sobre esa losa rebajada y deja simplemente un espacio en una punta para hacer el caño, la montante, digamos, el ducto técnico para mandar el caño de bajada cloacal. De nuevo, viendo el trabajo de los compañeros, podemos apreciar cómo, en donde está el círculo amarillo, cómo han planteado el rebaje de losa y han tenido en cuenta que esa losa rebajada requiere una viga en cada extremo para apoyar. Está bien como lo han planteado. Hemos visto como tipos estructurales hasta ahora las losas macizas, las losas nervuradas en una dirección, las losas nervuradas o casetonadas en dos direcciones, y ahora vamos a ver las losas de viguetas pretensadas. Estas viguetas pretensadas de hormigón armado llevan justamente una armadura pretensada y se cubre entre vigueta y vigueta con bloques cerámicos, bloques de hormigón o bloques de telgopor,
que tienen distintas alturas. Generalmente vienen de 9 centímetros y medio para techos, de 12 centímetros y medio para entrepisos, y cuando son luces muy grandes que yo necesito tener nervios más altos, vienen de 18 centímetros. ¿Cómo funciona la losa de viguetas? El principio es el mismo que la losa nervurada. Antes que nada quiero aclarar, las losas de viguetas son siempre en una sola dirección, ¿no es cierto? En la dirección que pongo las viguetas. La idea es quitar el hormigón improductivo en la zona traccionada, en la zona inferior, reemplazándolo por elementos livianos, los bloques huecos o los bloques de telgopor. En esta diapositiva pueden apreciar ustedes en la parte superior cómo están las viguetas, que las vemos transversales al corte, y los bloques, en este caso de 2 centímetros y medio, y lleva arriba una capa de compresión que va armada con una armadura de repartición de un hierro de 4,2 cada 30 por 30 centímetros, que sirve para armar la capa de compresión. Las viguetas constituirían los nervios principales, lo que en la losa nervurada serían los nervios principales. Fíjense ustedes que si yo pusiera bloques de mayor altura, en vez de 12,5, de 18, lo que estaría logrando es tener nervios más altos, sumando en la altura del nervio la parte de hormigón pretensado más el hormigón que voy a colar en obra, que es el que está rayado en la capa de compresión. En la figura, el corte de abajo es un corte longitudinal en el sentido de la vigueta, y ven ustedes que lleva más o menos también cada 1,5 metros a 2 metros, lleva un nervio de repartición donde simplemente se separan los bloques un poco más y se tiran 2 hierros del 8 apoyados sobre las viguetas y se pone una tabla abajo como encofrado, porque como ahí no voy a tener bloques, para que no se caiga el hormigón, ¿no es cierto? Acá ven ustedes cómo las losas de viguetas no requieren encofrado, simplemente un apuntalamiento en el centro de la luz de la vigueta, eh, con puntales. Generalmente se contraflechan un poquitito las viguetas. El contraflechado es para que cuando yo le quite el encofrado por peso propio queden absolutamente horizontales. En el transporte de las viguetas se deben transportar en el mismo sentido que cómo se colocan y no al revés. Fíjense en la figura de la derecha, porque no tienen armadura para tomar flexión si yo las pongo al revés. Acá pueden ver ustedes cómo se van colocando las viguetas sobre el muro portante, el muro de ladrillos portantes, de bloques cerámicos portantes. Fíjense cómo se colocan las viguetas y se coloca un bloque cerámico en cada punta para mantener la separación de las viguetas, y luego se van completando los bloques cerámicos como está en esta primera tira, y fíjense que al medio se ha dejado una separación en los bloques para después poner allí el nervio de repartición. De nuevo se están colocando las viguetas, se coloca un bloque en cada punta. Fíjense cómo cuando yo tengo un muro, las viguetas deben pisar 10 centímetros como mínimo sobre el muro. Si yo tengo un muro de 15 y tengo viguetas de los dos lados que van a apoyar sobre ese muro, no las pongo a tope que pegue vigueta contra vigueta, sino desfasadas, de modo tal de poder aprovechar que pise 10 centímetros cada vigueta. Si mi muro fuera de 30 no tendría problema y las podría poner a tope. Acá ven ustedes el detalle del apoyo de las viguetas desfasadas, que en el caso de estos bloques de 20 centímetros, que en realidad tienen 18 de ancho, pisa un poquito más de 10 centímetros, se las ha hecho pisar y van desfasadas. Fíjense que las viguetas entran, ingresan, quedan empotradas dentro del encadenado horizontal superior. No apoyan sobre el encadenado horizontal, van dentro. En esta diapositiva pueden apreciar ustedes lo mismo de la diapositiva anterior. Como el apoyo es ancho, las viguetas están puestas a tope, punta contra punta. Pero lo que les quiero recalcar es que
acá no hay bloques cerámicos entre las viguetas, sino bloques de hormigón. Esto hace más liviano el techo. De todos modos, no hay que confundirse, no hay que pensar que esto constituye una aislación térmica. Lo mismo cuando se haga la cubierta, la carga del techo arriba necesita aislación térmica, porque acá cada 50 centímetros de eje a eje ustedes están teniendo puentes térmicos importantísimos en cada vigueta de hormigón, por eso no es una aislación térmica. La otra cosa es que noten cómo está armada la capa de compresión con esta armadura de repartición superior. Cuando tengo que cubrir luces muy importantes, tal vez luces ya superiores a los 5 metros y medio, o con cargas importantes en la losa, se recomienda que los nervios tengan mayor sección, mayor altura y mayor ancho. Para lograr el mayor ancho se pueden colocar dobles viguetas como se ven en esta foto, y para lograr mayor altura, que es más eficiente que mayor ancho, se utilizan bloques de 18 centímetros de alto, que más los 5 de capa de compresión me van a dar una losa de 23 centímetros. Bueno, de nuevo pueden ustedes observar acá en un techo de losas de vigueta cómo se ha dejado una losa rebajada, una losa bandeja, porque seguramente ahí va un baño, ¿eh? Se aprovechó aparte la capa de compresión y la losa maciza para hacer todo el cableado eléctrico. Perdón, la cañería eléctrica. De paso, acá ven ustedes en primer plano cómo las viguetas penetran dentro del encadenado, se empotran dentro del encadenado. Esto es un requerimiento del reglamento CIRSOC, y es la única forma de asegurar el empotramiento del plano horizontal superior con respecto a los planos sismo resistentes verticales. El reglamento CIRSOC decía que un plano vertical, para ser considerado sismo resistente, aparte de estar encadenado, aparte de tener tendencia a ser apaisado, aparte de estar construido con mampostería portante, además tienen que estar vinculados entre sí los planos verticales, tienen que estar vinculados entre sí mediante un plano superior. La única forma de vincularlos es que el plano superior se involucre, se empotre dentro de los encadenados horizontales, del enmarcado del muro. Bueno, acá ven ustedes cómo es muy habitual en obra aprovechar vigas, aprovechar nervios transversales y capa de compresión también para hacer todo el tendido de cañería eléctrica. Y acá pueden apreciar ustedes ya cómo se está hormigonando la capa de compresión, en donde ustedes pueden ver ya también la armadura de repartición, y bueno, se va volcando el hormigón en esta capa de compresión que tiene entre 4 y 5 centímetros de espesor. De nuevo otra vista de lo mismo, de una capa de compresión en proceso de hormigonado. Vean cómo al ir hormigonando va entrando el hormigón dentro de las vigas de apoyo de los encadenados, en este caso encadenados horizontales sobre el muro, pero también va entrando en los espacios que quedan entre la vigueta y los bloques, de modo tal de ir conformando todo el plano superior. Acá ya ven ustedes toda la losa hormigonada, se la va arregleando. No queda un alisado perfecto, pero sí queda nivelado en la altura. Por supuesto, después si uno en planta alta quiere poner un piso, desde ya tendrá que hacer una carpeta de nivelación para dejar perfectamente lisa la superficie para poder aplicar el piso, colocar el cerámico, lo que sea. Esto es un primer alisado como para nivelar el corte con regla. Ahí han terminado de hormigonar, están fratazando la superficie para alisarla. Ven ustedes cerca donde está el fratacho, que hay como un surco en la losa, es donde por ahí se han dejado
fajas para poder apoyar la regla cuando uno va haciendo el corte con regla. Por supuesto, esas fajas después hay que llenarlas con hormigón. Y siguiendo con los distintos tipos de estructurales, ustedes por ahí van a plantear entrepisos o techos de madera. En el caso de los entrepisos van a poner cabios, llámenle como quiera, cabios, viguetas, que van a cumplir una función muy parecida a la de las losas nervuradas. La separación va a depender, en general, sobre estas viguetas de madera o cabios va a ir un machimbrado. La separación entre cambios dependerá del espesor del machimbrado. Si yo hago de 35 hasta 60 centímetros de separación, trabajaré probablemente con machimbre de 3/4 de pulgada. Si me voy a 70 centímetros de separación ya y hasta 80, ya tendré que trabajar con machimbre de 1 pulgada, porque si no lo voy a pisar arriba y el machimbre va a tomar flexión y hasta hay riesgo de que se rompa. Quería decirles, cuando tienen un vacío, sea por una escalera o por una chimenea, tienen que disponer un elemento estructural, que en el caso de la madera se llama brochal, y si no, en el caso de una vigueta de hormigón, sería una viga que se coloca un apoyo, para tomar esa vigueta que se ve interrumpida porque está el vacío. En general, todo lo que sean cabios vienen en medidas o se utilizan medidas que van desde 3 por 4 pulgadas. Todo lo que es madera se designa siempre en pulgadas. 3 por 6, esos son medidas habituales. Y bueno, en estos últimos años se ha masificado o se está comenzando a masificar la utilización de sistemas de steel frame para entrepisos, también obviamente desde ya para muros, ¿sí? Consisten en perfilería galvanizada, que como ustedes pueden apreciar va la perfilería de borde amurada, tomada al muro o a la viga, y de allí se colocan las viguetas, que son perfiles un poquito más chicos que penetran dentro de aquellos de los anteriores de borde. Luego esto suele cerrarse, así como en la madera se coloca un machimbre o en las viguetas tengo la capa de compresión. Aquí lo que se suele colocar son fenólicos o tableros OSB, y armar luego el entre. Y finalmente, para ir ya terminando, vamos a hablar un poquito de algo que empezamos a mencionar al comienzo del teórico y algo en la clase inaugural con respecto al rebaje de las losas en los balcones y en las terrazas para poder alojar la cubierta de techo, y lo vamos a hacer mostrándole dos ejemplos de compañeros de años anteriores. Simplemente hemos querido ponerles un ejemplo en donde no se tuvo en cuenta ese rebaje, y entonces el nivel de piso del balcón me queda igual que el nivel del piso interior del local, que no sé, podrá ser un dormitorio. Esto constituye un error. No es así como deben resolverlo. Bueno, y acá ven ustedes cómo esto es en un edificio en altura, pero es lo mismo para una vivienda unifamiliar donde tuvieran una terraza o tuvieran un balcón. Fíjense cómo se ha hecho el rebaje de la losa, y luego lo que ustedes ven en los círculos rojos es el relleno de la cubierta de techo, de la carga del techo. Así es como debe resolverse. Acá les dejamos la bibliografía específica, siempre el libro de cabecera de la cátedra, Construir también es diseñar, que lo encuentran en Editorial Brujas. Hay una versión digital también del libro. Les recomendamos un libro de Chamorro, esto también para los próximos teóricos de envolventes, que se llama Funciones de las paredes, está en biblioteca, y los clásicos Tratado de Construcción de Baud y Tecnología de la Construcción de Smith. Bueno, un saludo y nos veremos en el próximo teórico.